¿Por qué Rusia eligió no eliminar a Zelensky en un ataque tan demoledor? Aquella noche, Moscú desató un misil hipersónico sobre el mayor almacén de gas de Europa, en territorio ucraniano. No usaron explosivos clásicos, solo física pura, temperaturas y velocidades que superan toda lógica. Las explosiones eclipsaron al sol y la región quedó sumida en un caos indescriptible. Pero lo más inquietante ocurrió antes del primer estallido. Moscú avisó con antelación a Washington y a Donald Trump, ahora presidente. Trump advirtió a Kiev, permitiendo que Zelensky escapara por poco, mientras millones de ucranianos quedaban atrapados en la incertidumbre. El objetivo no era decapitar el gobierno, sino golpear el núcleo energético de Europa. Fue un acto estratégico y económico, paralizar a Ucrania, advertir al continente y evitar el riesgo nuclear de un magnicidio. Quedarse con la imagen del fuego es ignorar el juego real. Aquí se define la seguridad energética europea, la reputación rusa y el destino de sus líderes. Mirar solo las llamas es no ver que, en verdad, está en juego el futuro de todo un continente. ¿Pero qué llevó a Rusia a avisar a Washington antes de atacar? Para entenderlo, debemos mirar más allá del campo de batalla. El cielo sobre Ucrania pareció fundirse en un instante. Una noche que se volvió día por obra de una sola arma, Oreshnik, el misil hipersónico ruso capaz de recorrer 13.000 kilómetros por hora. No necesita explosivos. Su poder es pura física. Al impactar, la energía cinética es tan brutal que nada sobrevive. Ni concreto, ni acero, ni tierra. Es como si un meteorito cayera, pero guiado con precisión militar. Al atravesar la atmósfera, la fricción convierte el aire en plasma y el misil en una lluvia de fuego. Todo a su paso se evapora. No es una simple bomba. Es una fuerza natural transformada en tecnología de guerra. El objetivo era claro: el depósito de Vilche-Bolitsko-Ujerske, el mayor almacén de gas de toda Europa. Esta gigantesca reserva subterránea es la batería que mantiene caliente al continente en invierno. Empresas de todo el continente almacenan aquí el gas que compran durante el verano, apostando a sobrevivir el frío. El impacto fue inmediato y devastador. La presión del gas cayó en toda la región, calderas y cocinas se apagaron, la comunicación móvil e Internet desaparecieron. No fue solo una tubería dañada, se detuvo el corazón energético de Ucrania y Europa. Sin ese gas, la economía ucraniana se tambalea al borde del abismo. Europa enfrenta precios disparados y el fantasma de los apagones. Millones dependen de esta infraestructura. Pero lo realmente inquietante es la lección. La energía de todo un continente puede colapsar en segundos. Y las verdaderas reglas del juego entre Moscú, Washington y Kiev acaban de quedar al descubierto. Mientras Europa evalúa los daños y busca respuestas, una pregunta inquietante resuena en las capitales. ¿Puede volver a ocurrir? La seguridad energética ha pasado a ser cuestión de supervivencia. ¿Por qué Moscú avisa antes de disparar y por qué Trump se empeña en resguardar a Zelensky? Cada misil hipersónico que surca el cielo ucraniano es parte de una coreografía política precisa, donde ni siquiera las advertencias al enemigo se dejan al azar. Cuando el Kremlin decide lanzar un ataque de esta magnitud, lo primero es notificar a Washington. No es cortesía, es una obligación. Los misiles hipersónicos pueden llevar cabezas nucleares y, según las reglas de la disuasión nuclear, deben informar a Estados Unidos para evitar malentendidos fatales. En cuanto la Casa Blanca recibe la alerta, el siguiente paso es automático. Transmite el mensaje a Kiev. Así, Zelensky recibe el aviso y, como en esta ocasión, se refugia en un búnker subterráneo legado de la era soviética, diseñado para sobrevivir incluso a un ataque nuclear. Pero, ¿por qué tanto empeño en proteger a Zelensky? La clave está en la Casa Blanca. Donald Trump sabe que, para negociar el fin del conflicto, necesita a un interlocutor ucraniano vivo, por muy cuestionada que esté su legitimidad. Sin embargo, el golpe más duro no es político, sino económico. La destrucción del mayor depósito de gas europeo desata el pánico en los mercados y asesta un golpe demoledor a la economía ucraniana, mucho más grave que la posible pérdida de un líder.
Rusia responde siempre bajo la misma lógica. Actúa tras provocaciones, pero de manera predecible, siguiendo patrones que Occidente conoce al detalle. Esta previsibilidad convierte a Moscú en una pieza controlable sobre el tablero global. Pierde iniciativa y su capacidad de sorprenderse esfuma. En un escenario donde cada movimiento parece previsto, la estrategia rusa podría volverse en su contra. ¿Realmente refuerza Moscú su posición, o se está dejando arrinconar y exponer ante sus rivales? La destrucción del depósito de gas no solo agrava la crisis energética europea, sino que obliga a todos los actores a recalibrar sus estrategias. La partida acaba de cambiar, y cada decisión ahora puede desencadenar efectos imprevisibles. ¿Gana alguien realmente en este intercambio de golpes coreografiados y avisos cronometrados? Rusia ha demostrado una fuerza destructiva indiscutible. El ataque a Oreshnik dejó sin defensa a uno de los corazones energéticos de Europa, y dejó claro que ni los sistemas antimisiles más avanzados pueden detener un arma hipersónica de este calibre. Pero los avisos previos y la evacuación de infraestructuras clave transforman el conflicto en una puesta en escena donde cada actor conoce su lugar antes de aparecer en escena. Europa siente el golpe en tiempo real. Temor a un desabastecimiento de gas. Subidas inmediatas en los precios que ya afectan a hogares y empresas. Los mercados lo reflejan. Los ciudadanos lo sufren en cada factura. Sin embargo, la previsibilidad del ataque limita tanto los daños humanos como los estratégicos y convierte la amenaza rusa en algo menos letal, aunque no menos inquietante. En este tablero, Occidente lleva la batuta. Washington anticipa cada paso ruso mediante notificaciones diplomáticas y filtros de inteligencia. Moscú, pese a su arsenal tecnológico, actúa cada vez más a la defensiva, atrapado en el ciclo de responder en vez de sorprender. El Kremlin puede golpear con fuerza, pero el impacto se diluye si el adversario ya ha salido ileso. Aquí está el peligro mayor. El riesgo de que la guerra se estanque en una secuencia infinita de amenazas medidas, donde nadie logra una victoria real, pero todos tienen mucho que perder. Si este equilibrio artificial se mantiene, la destrucción seguirá su curso sin que ninguna parte logre imponerse. Europa continuará bajo la sombra de la inseguridad energética, mientras la economía ucraniana y la credibilidad de la disuasión rusa se desgastan día tras día. La guerra, convertida en espectáculo predecible, amenaza con dejar a todos peor que al inicio. La fatiga se acumula, la confianza en los líderes se erosiona, y crecen los incentivos para romper el guión y escalar el conflicto con cada represalia anunciada. Pero un cálculo errado o una provocación inesperada podría romper el delicado equilibrio. ¿Qué sucederá cuando alguna de las partes decida que ya no puede permitirse seguir perdiendo? La victoria no proviene de la fuerza bruta del arma, sino de la osadía y la imprevisibilidad al usarla. Responder de la misma forma una y otra vez no es perder una batalla, sino renunciar a la guerra por la iniciativa. El intercambio constante de notificaciones entre Moscú, Washington y Kiev ha convertido el conflicto en un ritual, donde cada actor sigue un libreto conocido. Siempre que Rusia cumple el protocolo y avisa a Estados Unidos antes de lanzar misiles hipersónicos, la sorpresa desaparece. El enemigo, prevenido, protege lo que importa: vidas clave, infraestructura crítica, moral nacional. Así, lo esencial queda a salvo y el golpe pierde su filo. Notificar puede parecer ético, pero en términos estratégicos, elimina la ventaja. El adversario se anticipa, minimiza daños y mantiene intacta su capacidad de respuesta. La asimetría, golpear donde nadie espera, se vuelve la excepción, no la regla. Cuando el rival puede prever el siguiente movimiento, la iniciativa cambia de manos. Una fuerza poderosa, pero predecible, termina siendo contenida por un adversario más ágil, que juega al desgaste y no busca la derrota total inmediata. En este escenario, la transformación mental es urgente. Ya no se trata de operaciones especiales, sino de una guerra total. Solo la creatividad y la ruptura de la rutina marcan la diferencia entre avanzar
o quedar estancado en el teatro de operaciones. Aferrarse al manual y repetir patrones asegura más pérdidas y ningún triunfo decisivo. La historia lo demuestra. Los ejércitos que no innovan están condenados, aunque posean la mejor tecnología o los misiles más letales. Por eso, la victoria real no está en la potencia de un misil, sino en elegir el momento y la forma de usarlo para romper el equilibrio y reescribir las reglas del conflicto. Si Rusia sigue bailando al ritmo previsible, cederá la iniciativa, permitiendo que Occidente decida el próximo capítulo. Pero ¿qué ocurre cuando una sola maniobra rompe todas las expectativas y cambia la dinámica del tablero? El ataque al mayor depósito de gas europeo en Ucrania fue ese momento. ¿Debe Rusia dejar de avisar antes de atacar, aunque eso eleve el riesgo para todos? Tras el ataque con armas hipersónicas al mayor depósito de gas de Europa en Ucrania, queda una pregunta incómoda. Rusia ha seguido durante años un protocolo: notificar a Estados Unidos antes de lanzar cualquier arma estratégica que pudiera confundirse con un ataque nuclear. Así, Washington alerta a Kiev, y la guerra se convierte en ajedrez, con casi todas las jugadas anticipadas. Pero, ¿a quién conviene este ritual? Cada aviso salva vidas, sí, pero también le roba a Moscú la sorpresa. Zelensky sobrevive, Trump mantiene su canal directo y Europa sigue siendo rehén de su dependencia energética. Rusia, mientras tanto, sacrifica iniciativa militar para evitar una escalada nuclear inmediata. ¿Vale la pena este equilibrio? ¿O la transparencia previa solo perpetúa una guerra de desgaste, donde nadie gana del todo y Europa paga en gas y seguridad? Si Rusia dejara de avisar, el riesgo global crecería, pero tal vez cambiaría el rumbo del conflicto. La verdadera pregunta: ¿debe una potencia renunciar a la ventaja con tal de evitar el abismo nuclear, o arriesgarlo todo por una victoria definitiva?